Temas de la Biblia. Buenas tardes. Hoy es un día maravilloso, un día especial, el cual esta iglesia se complace en tener esta apertura, en tener esta recepción. Hoy estamos muy agradecidos con el Señor. Hoy queremos siempre agradecerle, como dice sus palabras, da siempre gracias por todo. Y hoy es ese día especial, un día maravilloso en el cual podemos estar juntos, podemos estar reunidos. Y Dios le ha placido que tú y yo estemos aquí. Hoy quiere Dios que tengamos una convivencia, un ágape. Va a ser expuesta su palabra y le pedimos que Él tenga esa dirección, tenga ese amor para cada uno de nosotros. Estamos en tiempos muy complicados, muy difíciles, y hay muchas denominaciones. Hay muchas partes donde se predica el Evangelio, pero puede ser que en esos lugares no sean radicales. Tal vez en esos lugares sea distorsionada la palabra de Dios. Hoy vamos a exponer aquí la palabra y te voy a pedir que pongas mucha atención. ¿Por qué? Porque está en juego tu vida. Es para vida eterna o una situación para condenación si no haces lo que Dios pide, lo que Dios quiere. Algunas recomendaciones: pon tu celular en modo avión, en modo silencio. Trata de que no haya pues alguna forma de distracción. Sabemos que es un lugar, un recinto donde estamos congregados y pueden pasar muchas cosas, pero tratemos de no compungir, de no contristar el Espíritu Santo, para que dé gracia en este momento. Quiero también decirles que nos honra con su presencia la Iglesia de Santiago, los amados de Punta del Agua, Iglesia de Torreón, e invitados e invitadas que hoy nos acompañan. Agradecerles de su presencia. Quiero decirles que se sientan a gusto, siéntanse bien, relájense, dejen los problemas allá afuera. Dios tal vez te va a hablar el día de hoy, te va a mostrar algo. Así es que pon mucha atención. El título del mensaje es la cauterización de la conciencia. La cauterización de la conciencia. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Es identificar si hay en ti pecado. Si la conciencia está cauterizada, y cómo puede librarse o cómo puede salir si es que estás en esa condición. Es importante que medites en este
en este mensaje, porque tal vez este concepto de cauterización para muchos no es conocido. Es una situación física, y también te estoy hablando de una situación inmaterial, intangible, lo que es una conciencia. Esta no tiene forma, no tiene tamaño, color, no tiene edad, simplemente es conciencia. Así como el amor, que no sabes de qué color es, pero lo sientes y puedes dar ese amor, esa afectividad, tienes ese sentimiento de amor. Hoy por eso te pido, te ruego que te concentres en este mensaje. Si hay alguna situación después de terminar la exposición de la palabra, con gusto te lo podemos aclarar si es que hay alguna situación especial, algún concepto, alguna palabra, etcétera, que tengamos que llegar a un acuerdo. Vamos a ir a la palabra, tenemos que consultarla, tenemos que guiarnos en ella. Y vamos a ir a la primera cita en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 3. Perdón, de 1 al 3. En el versículo 1, en Primera de Timoteo 4, en el versículo 1, señala lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quiero que te fijes muy bien que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Los últimos tiempos, los tiempos venideros. Tal vez estamos viviendo esos tiempos, los postreros tiempos. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que está diciendo en estos versículos ya se está viviendo. Hay personas completamente desviadas. Y les dices, oye, ten temor de Dios. Oye, Dios demanda esto para que te vaya bien, para que tu familia tenga armonía, tenga felicidad, tenga amor, tenga equilibrio. Y vemos todo lo contrario. Vemos personas que cada vez inclusive se atreven a decir que no hay Dios. Cuando el universo, el mundo, la tierra, todo lo que existe, hay o es evidencia de ese Dios, de ese Creador. Y hay gente que dice, no hay Dios. ¿Tú sabes cómo llueve? ¿Cómo se levantan las nubes? Son miles y miles de toneladas en el aire. Y Dios lo hace. Hay cosas maravillosas. La marea, el día y la noche, las estrellas, las constelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Te puedo decir muchas cosas. Y hay gente que dice, no hay Dios. Y señala, apostatarán de la fe. Fíjense bien, escuchando a espíritus engañadores. ¿Cuáles son esos espíritus? Esas personas, esos señalamientos
que tienen la propagación de la palabra que señala aquí de doctrinas de demonios. Son mentes cauterizadas. ¿Qué es lo que buscan estas personas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de nosotros es llevarte, mostrarte la forma que puedes ir a esa vida eterna. Que Jesús es el único vía, el único camino. Pero estas personas, dicen, son espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Señala el porqué, por la hipocresía de mentirosos. Uno de los pecados más comunes es la mentira. ¿Y saben ustedes quién es el encargado de la mentira? Es el padre, es Satanás. Todo mundo miente, excepto aquellos cristianos verdaderos. Pero mienten, y eso es engañar. ¿Y a quién le gusta que lo engañen? Por eso Dios demanda y dice, no mientas. Me he tocado con familia y me dicen, dile que esto, que después le pago, que no tengo dinero, que venga mañana, que no estoy en la casa. Le digo, no mientas. Ay, ¿qué tiene? No, hay que tener temor de Dios. Que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ustedes saben cómo están los jóvenes el día de hoy. Y no nomás los jóvenes. Gentes mayores, gentes adultas, no quieren casarse. ¿Por qué? ¿No quieren el compromiso? ¿Les falta ese respeto? ¿Por qué no se quieren casar? Dios hace alusión o indica que uno de los pecados más graves es el adulterio y la fornicación. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de una relación sexual, vienen los hijos. Hay gente que dice, no, pero yo me cuido, no va a pasar nada. ¿Quién sabe? Si Dios lo permite, es por algo. Y esa persona que va a nacer, esa persona que va a venir, ese niño, esa niña, va a estar en un ambiente no adecuado. Sus padres van a estar separados tal vez, y eso es un sufrimiento. Es desgarrador ver que un niño, una niña, no tiene a sus padres juntos. Yo te lo pregunto a ti como persona adulta, como madre de familia, como padre de familia, es desastroso. Dios quiere lo bueno para nosotros. Por eso indica esta situación. ¿Qué nos indican estas doctrinas de demonios? La gente no quiere la responsabilidad. Y algunas congregaciones, algunas ideologías mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay mucha gente que está apostatando, mucha gente. ¿Qué es apostatar? Ser un creyente, conocer de Cristo, caminar con Él y luego después separarse. Eso es apostatar. Y te digo algo, te comento esto, es complicadísimo que un apóstata
vuelva a reincorporarse. Necesitan tener mucho cuidado aquellas personas que decidieron alejarse de Dios, no de una congregación, no, de Dios, de Jesucristo. A Dios no hay que soltarlo jamás, jamás, que te quede claro. Muchos de nosotros, yo que estoy en este momento en este púlpito, nunca me imaginé estarlo aquí. Tal vez incapaz de tener palabra, incapaz de tener un razonamiento, de análisis, de exposición, de dominio propio. ¿Quién crees que me lo está dando? ¿Quién crees que me lo dio? Jesús, el Señor. Le ha placido y así puede en ti hacer lo mismo, transformarte y que tengas esa vida con Él. Dios es claro, Dios es directo. Él ya lo hizo. Tú y yo necesitamos hacerlo conducente, hacer la voluntad de Dios para poder tener esa vida eterna y estar con Él para siempre. Como decía Pablo, yo voy a la morada de mi Señor que está preparando allá en los cielos. Cuando Él estaba cerca ya de partir, ya de dormir, de cerrar este ciclo. Yo te pregunto, ¿tú tienes la misma seguridad? ¿Yo tengo esa misma seguridad? Ahorita tienes tiempo, ahorita estás aquí sentado, estás sentada, estás escuchando. El día de mañana, ¿quién sabe? Hay una situación que hablaba David en un salmo y hablaba de cuestión de Dios dentro de su caminar. En el Salmo 101, versículo 7, señala lo siguiente. Salmo 101, versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que hable mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Ahorita se refiere a estos dos aspectos, fraude y mentiras. Pero nosotros sabemos que cualquier persona que cometa pecado está destituido de la presencia de Dios. En este caso, el fraude y la mentira. No tienen cabida, no tiene esa persona cabida con Dios. No. Tal vez te suene ahorita como algo así muy superficial, no tomas en cuenta este concepto, estas palabras, pero ve la trascendencia que tiene el que comete fraude y el que hace mentira. No se afirmará delante de mis ojos. Quiero decirte que tal vez al igual que a mí, cauterizar no lo entendía muy bien. Déjate explico. Ahorita que te mencione qué es cauterizar, pues es una cuestión física, pero la conciencia, como te explicaba al inicio, no la conoces. No sabes de qué color es, qué tamaño tiene. ¿Qué es conciencia?
¿Qué es cauterizar? Cauterizar viene del griego kauteriasein. Cauterizar viene del griego kauteriasein y del latín cauterizare, que significa quemar o marcar con un hierro candente. Aquí hay gente que conoce, gente del campo. Yo fui mucho tiempo del campo y a los animales se les pone un fierro, se les pone una marca. Algunos en alguna oreja, otros en la parte de lo que viene siendo la paleta, en el cuadril, etcétera. Les ponen unas iniciales, una figura, y con esa marca se identifica que el animal pertenece a esa persona. Aquí cuando señala que hierro candente, es caliente, calientísimo, de tal forma de que es quemado. Y el animal de dolor, algunos manifiestan con un balido, con algún relinchido, conmoverse, porque quema, y no es cualquier quemada. Pero entonces, ¿cómo voy yo, cómo vas tú a cauterizar? Se cauteriza tu conciencia. Cauterizar es quemar, es poner un sello, poner una identificación. Pero ¿cómo se va a poner? Cauterización significa que si se quema algo, ya no siente, ya no va a sentir que tiene sensibilidad, es insensible. ¿Cómo pues se cauteriza la conciencia? Te voy a decir que el principal culpable es Satanás. Y luego tú, si estás en pecado. ¿Cómo se hace esto? Con el pecado, la práctica de si tú estás practicando el pecado, por allí mientes, por allí eres avaro, por allí eres lujurioso, lujuriosa, te gusta robar, no sé, un sinnúmero de pecados. Cada vez que estés haciendo ese pecado, tu conciencia te lo está señalando. La conciencia es esa parte que te indica lo que es bueno y lo que es malo. Si haces una cosa buena, la conciencia te lo hace saber, te sientes bien. Pero si haces una cosa mala, la conciencia te lo reprocha y te dice, no estás haciendo lo correcto, no estás haciendo lo que debes de hacer. Ha pasado por ahí que hay gente que por la ira, por los problemas, etcétera, una persona mata a otra, le quita la vida. Pasa un tiempo y resulta que no le agarran a la persona que mató. Cuando de repente dice, ya se entregó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se entregó? No podía con su conciencia. Y le decía, mataste, hiciste mal, entrégate, paga. ¿Cómo está su familia?
ya no tiene a esa persona. Esos hijos ya no tienen a su padre. Esa esposa ya no tiene a ese esposo. Y empieza la conciencia. Pero cuando haces más pecados y más pecados, llega el momento de que ya no te recrimina, ya no te duele hacerlo. Hoy en día sabemos que los sicarios, grupos criminales, cada rato matan. Por ahí exponen las cabezas, hacen sus mantas, tienen señalamientos. Yo te pregunto, ¿esas personas les calará en su conciencia les recriminará? No, lo mira normal. Y si alguien tiene poquita conciencia de eso, ¿qué crees que hace? Se drogan y la tranquilizan y siguen. ¿Por qué? Porque ya están inmersos. Ve la gravedad de estar pecando. Yo te dije ahorita, Satanás es el principal causante de la cauterización de la conciencia, y luego tú. Porque tú tienes palabra, porque tú conoces de Dios y sabes que eso está mal. El que se cauterice la conciencia. ¿Qué tienes que hacer? Quitar el pecado. Dejar aquello, por mínimo que sea, una transgresión a la ley, como se ha estado explicando anteriormente. Eso es el pecado, una transgresión a la ley. Antes de la ley no había pecado, porque no estaba estipulado, no estaba clarificado. Hoy sí, por eso está la ley. ¿Qué es conciencia? Del latín conscientia, que significa conocimiento compartido. ¿Cuál es su definición? Conocimiento del bien y del mal. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Amado, hoy que te encuentras aquí, no tienes justificación de decir, es que pues yo no conocía a Dios, yo no sabía. Tienes tu conciencia, y tu conciencia, si no la tienes cauterizada, te va a estar señalando bien, mal. Haz lo bueno, evita lo malo. Así de sencillo. ¿Qué tienes que hacer para heredar esa vida eterna? Seguir a Dios, ir a Cristo, ir a Cristo. Para la gente que está en pecado y que no quiere entender, todo le es malo. Algunos los califican como amargados, gente que siempre está enojada y todo lo miran mal. No hay cosa que pase porque le ponen luego un pero. Gente que está inconforme, gente que está irrealizada, gente que no está contenta, gente egoísta, gente con muchos problemas. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios. Te voy a mostrar una cita donde explica esta parte. En Tito 1:15, en Tito
capítulo 1, versículo 15, señala la Escritura lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y hasta su conciencia están corrompidas. El contexto, Pablo habla con Tito de los cretenses, que eran mentirosos, glotones y ociosos, entre otras cosas, entre otros pecados. Y estaba hablando de esta situación, de estas características de los cretenses. Y le decía a Tito: lleva obispos, lleva gente para poder reaccionar ese pueblo y se convierta a Dios, se convierta a Cristo. Les daba estas características. Querida persona, si tú tienes algo de esto, examínate. Si por todo te enfadas, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hijas, etcétera, tu trabajo, te enfadas, no tienes paciencia, algo está mal. Aquí señala: y su conciencia están corrompidas. Te mencionaba que Satanás es el gran culpable de la cauterización de la conciencia. Soy enfático en esto porque aquí está la clave. Fíjate lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Señala lo siguiente: en los cuales el Dios, fíjense bien, Dios lo está poniendo con D minúscula. Eso significa que no es el Dios verdadero, es otro Dios. En los cuales el Dios de este siglo, o sea, de estos tiempos, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Yo te pregunto, ¿tú le crees a Jesucristo? ¿Tú le crees su palabra o eres incrédulo? Si eres incrédulo, Satanás va a cegar el entendimiento. Te decía al principio, hay gente que dice: no hay Dios. ¿Le creerá? Mucho menos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay tantas situaciones tan complicadas? Pues muy sencillo, porque el ser humano, la mayoría, un porcentaje demasiado alto, quiere vivir su vida, no quiere vivir conforme a lo que Dios manda. Dios pide que te arrepientas, Dios pide que hagas las cosas bien para que te vaya bien. Yo te pregunto, ¿tienes una casa? ¿Tienes una familia? ¿Tienes salud? ¿Tienes alimento? ¿Estás aquí? ¿Me estás escuchando? ¿Qué más quieres que Dios te muestre?
estás respirando. ¿Qué más quieres? Es que yo quiero terrenos, casas, viajes, dinero, poder. Si no lo tienes, pues es porque Dios no quiere que lo tengas. Puede ser motivo de perdición todavía más. Si Dios te trajo a este lugar es por algo. Compadécete de sí mismo. Ve tu condición. Ahorita tú puedes reformar o no reformar, tomar una decisión y decir, voy con Cristo. Lo puedo hacer. Y Dios tiene un sinnúmero de promesas. Ahorita vamos a ver algunos aspectos, algunas situaciones por las que falta o hay esa cauterización de la conciencia. En una de ellas es la falta de fe. Si tú no tienes la suficiente fe, no vas a agradar a Dios. Y si no agradas a Dios, pues estás alejado de Él. Vayamos a la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nada más la parte A, señala lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú eres falto de fe, pues hoy te señala Dios, Jesús, que tengas fe. ¿En qué? En todo lo que está expuesto en la palabra. En Él. Créele, Él murió por ti, créele. Y para que tú no mueras, tienes que creer y hacer su voluntad. ¿Qué otra cosa? Falta de conocimiento. En este púlpito se ha hecho mucho énfasis en que vayas a las Escrituras. Tú no puedes amar, tú no puedes tener fe en alguien que no conoces. Yo les pregunto aquí, aquellas personas que ya tienen su relación de matrimonio, conocieron a su varón, damas, varón, conociste a la dama y tuvieron un tiempo para conocerle y decir sí, no. Es igual aquí. Y para conocer a Dios, aquí está el legado. Aquí están las promesas. Y aquí se ha hecho mucho énfasis en eso. Conoce de Dios. ¿Qué quiere Dios? Y también estar dispuesto a cumplir con esas demandas. En Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, la parte A, señala: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vea la palabra, escúchala, léela y pone en práctica lo que está allí. Yo te digo, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. Y a Dios le agrada, porque está escrito, aquí está su palabra. Otra situación, otro concepto, falta de amor. Hay muchos, pero
seleccioné estos. Falta de amor. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 3, Pablo nos dice lo siguiente: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. ¿Sabes lo que es amor? Tú, madre de familia, tú que eres mamá, tú, papá, ¿sabes lo que es amor? ¿Tienes amor? ¿Tus seres queridos te manifiestan ese amor? Ahorita que estamos aquí congregados, ¿hay amor aquí? Vamos a ver qué es amor. Una definición así rápida: sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. En este caso, a Dios. Por ahí hay en la palabra lo que es amor, que es sufrido, que es benigno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo soporta, etcétera. Cuando una persona tiene su conciencia cauterizada, se vuelve insensible. No hay sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? Es tener en cuenta todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Ser sensible a los detalles. Te pongo un ejemplo: una madre de familia es sumamente sensible a su hijo o a su hija. Si la lleva por la calle y la lleva caminando agarrada de la mano y de repente se le suelta, inmediatamente ve y dice: ¿dónde está? ¿A dónde te fuiste? Porque sabe que hay un riesgo de algún accidente. Es sumamente sensible a la presencia de su hija o de su hijo. Así en las cosas de Dios hay que ser sensibles. Y si tu conciencia está cauterizada, se hace insensible, ya no siente, y ya no tiene esa propiedad de indicarte lo bueno y lo malo. Y entonces Satanás entra, la puerta está abierta para hacer pedazos a esa alma, destruirla, que es lo que él quiere. La palabra, ¿qué nos indica, qué nos señala sobre la sensibilidad o la insensibilidad? Vamos a una cita bíblica que es Efesios capítulo 4, versículo 19. Señala lo siguiente: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. En este caso, Pablo habla a los de Éfeso sobre la unidad de los creyentes y les dice que no sean como otra gente, como los gentiles, que son pecadores. Y los exhorta y les dice: no sean como ellos. Recapaciten, no se hagan insensibles. ¿Qué es lascivia?
Lascivias son deseos muy fuertes, muy inclinados hacia el deleite, hacia el placer sexual, hacia las comidas, hacia los viajes, hacia el dinero. Eso es lascivia. Pero bueno, ya te he explicado bastante sobre la cauterización de la conciencia. Ahora, ¿cómo puede salir una persona realmente de ese estado? Recuerda que el Dios de este siglo ha cegado a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Los tiene amarrados, los tiene atados, ha cegado su entendimiento. ¿Cómo puedes tú salir? Y si ya saliste, ¿cómo permanecer en esa vida recta, en esa santidad, en esa consagración para con Dios? Vámonos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. El autor de Hebreos es desconocido. Se cree que fue Pablo. Y se está hablando, en este caso, este versículo, de la obra redentora de Cristo y su sangre, que es una situación sublime, sumamente especial para nosotros, sumamente especial para nosotros. Señala, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién se entregó para que tú y yo fuéramos limpiados de obras muertas? De quitar esa cauterización de la conciencia. ¿Quién se entregó? Jesús. Y la entrega fue la muerte para poderlo vencer. Una muerte física. Y al tercer día resucitó. Y allí es cuando vence a esa muerte segunda. Si te fijas, ¿por qué somos tan incisivos? ¿Por qué te repetimos tanto que Cristo es la salvación? No hay otro camino. Él lo dice en su palabra. Es Él. Hoy te lo expreso, te lo digo, hazle caso. Él te va a sacar de donde no te imaginas, como nos sacó a los que estamos caminando. Él es un Dios poderoso, es un Dios de amor, es un Dios justo. Y va a hacer justicia con aquellas personas que son justas. En 1 de Pedro 3:16 al versículo 17 se nos muestra lo siguiente. Fíjense bien. Hay muchas personas que dicen, es que seguir a Cristo es muy complicado.
Seguir a Cristo es sufrir mucho. Es que no puedo. Es que es muy grande su demanda. Y yo te voy a decir, sí, sí es grande la demanda. Pero ¿sabes tú cuál es la recompensa? Y te quiero decir más, tú solo, tú sola, no vas a poder hacerlo. Eso hay que tener claro, no se puede. Tenemos que ir con Él y decirle, yo quiero seguirte, yo voy a hacer tu voluntad y yo me voy a dejar conducir. Y Él va a hacer. Su palabra dice que Él no quiere la muerte del que está muriendo. Él quiere la salvación, Él quiere la vida eterna, y ese es el propósito de Dios para contigo y para conmigo, para tus seres queridos, para todo el mundo. Eso es lo que quiere Dios. En primera de Pedro 3:16 al 17 señala lo siguiente: teniendo buena conciencia, una vez que ya la tienes, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿A qué se refiere esto? Que si tú vas a seguir a Cristo, el mundo te lo va a recriminar y te lo va a reprochar y te va a decir, estás loco, no es cierto. ¿Quién te garantiza que hay un cielo, que hay esto, que hay aquello? No es cierto, el infierno está aquí en la tierra. Pero yo te decía ahorita, hay que tener fe, hay que creerle a Dios. Hay que creerle. En el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Quiero que te quede claro esto. Si tú eres creyente, tú eres una persona que te vas a convertir, que ya crees en Dios, que te interesan las cosas de Dios, de todos modos vas a padecer, vas a sufrir. Por seguir a Cristo vas a ser tal vez calumniado, blasfemado, se van a burlar de ti, pero yo te digo, si tú no eres cristiano, de todos modos la gente se mofa. Porque no tienes esto, porque no tienes aquello, porque no tienes este trabajo, porque no vistes de tal o cual forma o manera, porque no vives así, no vives asá, como ellos quieren. De todos modos te van a reprochar. Y aquí la palabra señala, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mucho mejor padecer haciendo el bien que el mal. A eso se refiere esto. No vaciles. Esto que te estoy exponiendo no es un juego, es cosa seria, sumamente importante para tu vida. Por último, vamos a Hechos, capítulo 24, versículo 16.
señala lo siguiente: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando Pablo, y les estaba hablando a los judíos, y les decía que lo querían matar porque él había declarado que seguía a Cristo para llevar las nuevas a los gentiles y a los pecadores, y le querían matar. Y él les decía: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Fíjense bien, primero ante Dios y en segundo ante los hombres. Quiere decir que si tú te conviertes, eres testimonio. Vas a dar testimonio de Jesús. Se va a manifestar en ti esa transformación, ese cambio. Vas a ser una persona diferente. La palabra lo indica. Vas a dejar al viejo hombre y vas a tener el nuevo hombre. Vas a nacer de nuevo. Quiero expresarte que tú puedes hacer las cosas si tú quieres. Aquí hay testimonios, hay iglesia, de gente que está caminando, de gente que está por el camino correcto. También te quiero decir que esta reunión es para nosotros tan maravillosa, tan espléndida, porque hay una armonía. Yo quiero decirte que la iglesia de aquí de Durango se siente honrada con tu presencia. Es cierto, somos una pequeña manada, somos pocos los congregantes, pero eso no importa. Lo importante es que sigamos adelante. Que Cristo nos ha levantado, que Cristo nos ha sacado, que Cristo nos ha quitado esa conciencia cauterizada, esa conciencia que se quemó con el pecado. Y hoy Dios nos ha levantado y estamos aquí. Yo quisiera que todos ustedes, aquellos que todavía no han tomado la decisión, que consideren y vean que esto es sumamente importante. Yo te voy a pedir que le des un fuerte aplauso a Jesucristo. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Adelante. Se siente esa efervescencia, se siente ese amor, se siente esa tranquilidad que solamente Dios da. También pido un aplauso para la iglesia de Santiago Papasquiaro, por favor. También pido un aplauso para los amados de Punta del Agua.
Parte de la iglesia de Torreón, los hermanos que nos acompañan, un fuerte aplauso. Y también un aplauso también para aquellas personas que fueron invitadas, que hoy nos acompañan, que tal vez Dios puso los medios para que estuvieran aquí. Les pido un aplauso para esas personas que están aquí. Y por último, pido el aplauso para la iglesia de Durango, a la cual yo pertenezco, y con mucho orgullo, con mucha satisfacción y sobre todo que aquí encontré yo a Dios. Un fuerte aplauso. Con esto damos por terminada la palabra, la exposición. Espero que Dios te haya ministrado algo, te haya dicho algo, que reflexiones, veas tu vida cómo está. Te deseo que tomes la mejor decisión. Ese es mi sentir. Y también el de Cristo. Yo quiero agradecer a Jesús por esta exposición de la palabra. Temas de la Biblia.